Bienvenidos. Hoy hablamos de El diario de Noah, conocida como Diario de una pasión en gran parte de Latinoamérica. Antes de que Nick Cassavetes se pusiera tras las cámaras, el proyecto pasó años en un limbo de estudios, con directores como Steven Spielberg o Martin Campbell intentando descifrar cómo convertir un libro de Nicholas Sparks en algo que no fuera simplemente otra película de sobremesa. Lo curioso es que, al final, lo que llegó a las pantallas no fue la sofisticada tragedia que algunos buscaban, sino un artefacto emocional que, varias décadas después, se resiste a envejecer. ¿Por qué millones de personas recuerdan El diario de Noah como una película profundamente romántica, aunque muchos no sepan explicar qué conocen realmente de Noah y Ali? Esta producción de 2004, dirigida por Nick Cassavetes, multiplicó su presupuesto en taquilla y consolidó a una pareja que hoy es mítica, Ryan Gosling y Rachel McAdams. Y ojo al dato cinéfilo, porque el director fichó para la línea temporal del presente a una auténtica leyenda de Hollywood, su propia madre, la gran Gina Rowlands, a quien acompaña el veterano James Garner. Un dato que pocos conocen es que la química entre los protagonistas fue un desastre absoluto en el rodaje. Según el director, no paraban de gritarse. Es más, Gosling llegó a pedir un reemplazo para Rachel McAdams porque sentía que la conexión era nula. Hizo falta una reunión de crisis a puerta cerrada y una sesión de gritos terapéuticos para que ambos bajaran las armas. La película se convirtió en un éxito incontestable gracias al boca a boca y consolidó a sus estrellas como íconos generacionales. Curiosamente, el icónico beso bajo la lluvia se rodó en mitad de esa tensión. Esa falta de entendimiento real se tradujo en una intensidad física salvaje. La cámara capturó una electricidad que el guión original ni siquiera sospechaba. Aquí es donde los detractores de la película suelen saltar a la yugular. Si le preguntas a un crítico duro, te dirá que El diario de Noah es un fraude. Te dirá que Noah es un obsesivo, que Ali es un cliché de niña rica y que, si lo piensas 2 minutos, en realidad no sabemos nada de ellos. Y, ¿sabes qué? Tienen toda la razón. Es verdad, no los conocemos. Pero lo que los detractores llaman un mal guión, en realidad es un mecanismo de diseño perfecto. La película no quiere que estudies a los personajes. Quiere que los habites. No busca lógica. Busca que apagues el cerebro y pongas el corazón. Un anciano lee fragmentos de un cuaderno a una mujer que reside en una residencia de cuidados especiales. El relato nos traslada a los años 40, donde un joven de clase trabajadora y una chica de una familia acomodada viven un verano salvaje antes de que la guerra y las presiones sociales los separen durante años. A partir de ahí, vemos la obsesión de él por reconstruir una casa y la nueva vida de ella, atrapada en un compromiso que intenta enterrar el pasado. La película se convierte en una pregunta constante sobre si el amor es una decisión consciente o un destino inevitable, arrastrando al espectador a ese dilema final. Si cuando la realidad se vuelve hostil, el refugio más seguro es aferrarse a una historia. El guión de Jeremy Levin se apoya en una estructura de muñeca rusa que funciona como un mecanismo de distracción masiva. Al utilizar el cuaderno como un marco narrativo, la película permite que el espectador no tenga que profundizar en las razones lógicas de las decisiones de los personajes. Lo que importa no es por qué Ali abandonará a su prometido o cómo se justifica que pasen 7 años separados. Lo que importa es el peso de las palabras que el anciano lee. Bajo el barniz del recuerdo idealizado, la película nos esconde el desgaste real de la convivencia. Así, somos nosotros quienes rellenamos los huecos con nuestros propios deseos. La narrativa no busca ser verosímil, busca ser una experiencia sensorial donde la lógica de la trama se sacrifica constantemente en favor de una épica del sentimiento. Cassavetes filma esta historia con una reverencia casi religiosa por el primer plano y la proximidad física. La cámara rara vez se siente intrusiva. Prefiere observar a sus actores en estados de vulnerabilidad extrema, como esa luz del atardecer que inunda el porche de la casa construida por Noah. Hay una decisión consciente de enfatizar los elementos naturales, la lluvia torrencial, el agua del pantano, la luz dorada de las tardes, para que el entorno actúe como un catalizador emocional más potente que los propios diálogos. Cuando el director decide dejar que el silencio se prolongue antes de una réplica importante, está forzando al espectador a habitar la incomodidad de los personajes.
Ese ritmo pausado, casi contemplativo, desactiva nuestro sentido crítico. Reemplaza la psicología de los personajes por una atmósfera densa que, durante 2 horas, compramos como una verdad absoluta. Ryan Gosling interpreta a un hombre cuya personalidad parece definida exclusivamente por la ausencia. Su Noah es una figura construida desde la inmovilidad. La forma en que mira, siempre desde una distancia calculada, y su negativa a hablar de futuro, proyectan una firmeza, que es en el fondo una forma de manipulación emocional. Por otro lado, Rachel McAdams aporta un caos necesario, una urgencia vital, que parece luchar contra el diseño de vestuario y la puesta en escena, como si ella misma supiera que su personaje no tiene un lugar claro en la vida de Noah. Lo fascinante es que, al verlos juntos, la sensación de falta de conocimiento mutuo es palpable. Hay una desconexión en sus ojos que trasciende la actuación. Esa fricción entre la obsesión fría de él y la urgencia de ella es lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Buscamos descifrar una química que, paradójicamente, nació de la antipatía real. Aunque aquí viene el mejor giro de guión de toda esta historia. Poco después del rodaje, ese odio visceral se transformó en un romance real, y Gosling y McAdams terminaron siendo pareja durante años. La realidad imitando a la ficción. La técnica al servicio de esta historia es pura artesanía sentimental. El uso de una paleta de colores crepuscular y nostálgica en las escenas del presente, frente a la saturación casi agresiva de los colores durante el verano de los 40, funciona como un interruptor emocional, que el espectador activa sin darse cuenta. Esa decisión de montaje, que corta bruscamente entre la fragilidad de ese asilo y el espejismo del pasado, evita que nos detengamos a preguntar quiénes son realmente estas personas fuera de su mitología personal. Los planos fijos sobre los objetos, como las cartas no enviadas o los planos de la casa, actúan como tótems, que dan peso a la historia donde los personajes no pueden. Es un truco visual tan eficaz que tras el visionado uno recuerda más el color del vestido de Ali o la textura de la madera del porche que una sola conversación profunda entre los amantes. La crítica especializada suele clasificar la cinta como un melodrama clásico, que sobrevive a sus propios excesos gracias a la entrega de su reparto. Sin embargo, existe una desconexión fundamental entre lo que la crítica analiza y lo que el público consume. Mientras unos buscan la arquitectura narrativa, otros buscan la validación de un amor sin fisuras. Es una película que se convirtió en objeto de culto precisamente porque no te exige entenderla, te exige una rendición total al artificio. Cuando se proyectó por primera vez, nadie esperaba que se convirtiera en una referencia cultural ineludible, pero su capacidad para proyectar sobre el espectador una fantasía de lealtad absoluta, esa idea de que alguien, en algún lugar, te esperará a pesar de todo, la ha blindado contra cualquier cuestionamiento lógico. Es el triunfo de la emoción pura sobre la coherencia del personaje. A ver, seamos sinceros, la película es una manipulación emocional de manual. Te echa encima lluvia, música triste y a Ryan Gosling en plan intensito, y tú caes de rodillas y lloras. ¿Es una trampa? Sí. ¿Es una genialidad? También, porque no te pide lógica, te pide que sientas. Por eso funciona. No te vende 2 personajes reales, te vende la fantasía perfecta de que alguien te va a esperar pase lo que pase. Y al final, todos queremos creer en eso. Porque la fuerza de esta historia no está en su guión, sino en nuestra profunda necesidad de creer que el tiempo y la distancia se pueden doblar. En esa desesperada esperanza de que los recuerdos correctos pueden ganarle la partida a la realidad. Si miramos hacia dónde nos lleva este viaje, entendemos el truco. El diario de Noah no trata sobre un romance real, trata sobre la invención de un mito. La película nos ha convencido de que el amor es el cuaderno y nosotros somos los lectores que no quieren que se acabe la última página.